Acabamos de escuchar un testimonio realmente impactante, un testimonio que realmente nos abre la conciencia y nos hace pensar que realmente existen seres que están ahí, que nos observan y que no sabemos cómo contactarnos con él. Su padre, Jesús Arroyave, tuvo contacto con seres de las Pléyades. Lastimosamente, o por cosas del destino también, pudo tener ese contacto directo y abierto con estos seres que desencausaron o detonaron en la muerte de su padre. Mañana, 1 de noviembre del año 2025, vamos a estar realizando una investigación en el lugar, en el epicentro donde Jesús Arroyave perdió la vida. ¿Qué es eso? Un avión, ¿cierto? Cristian, como tú bien lo decías, para mí este caso es uno de los más representativos dentro de la ufología colombiana. No lo digo especialmente porque el Señor Jesús haya desaparecido, sino es por el contexto que tiene esta historia. Es una de las pocas desapariciones que está registrada a través de medicina legal, a través de las entidades gubernamentales y que tiene muchos testigos oculares. Este lugar específicamente es donde sabemos que el Señor trascendió seguramente, y lo que vamos a hacer aquí es una meditación de contacto. Segundo, vamos a medir la radiación de este lugar, a ver si encontramos el lugar con la mayor precisión posible. Y tercero, lo que vamos a hacer es tratar de conectar toda esta información que logremos recoger el día de hoy para poderle encontrar el trasfondo que hay realmente detrás del caso. Este es el lugar donde la radiación está ligeramente más alta de lo normal. Por lo tanto, de acuerdo a las indicaciones del Hijo del Señor Jesús y teniendo en cuenta los valores que nos arrojan los equipos, creemos que estamos justo en el lugar de la desaparición del Señor. Y aquí es donde vamos a realizar nuestra meditación de contacto. Una meditación de contacto, claramente con mucho respeto y buscando respuestas para poder resolver este caso. Bueno, ya en este momento estamos en nuestra fase de alistamiento para nuestra meditación de contacto. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo, ya estamos en el punto, prácticamente los equipos nos dicen que en este lugar es donde hay la mayor concentración de energía, así que vamos a realizar una meditación, como decía Santi, de contacto. Vamos a pedir y a manifestar en el trabajo de hoy a ver qué se puede dar. Tenemos que tener en cuenta de que se puede manifestar cualquier cosa, desde un ser elemental hasta un extraterrestre, hasta un espíritu desencarnado. Así que también voy a grabar audio en mi grabadora para mirar a ver qué se puede captar posteriormente en la revisión de los documentos. Ahora que nos encontramos en el momento de mayor concentración, vamos a hacer completamente silencio, en espera de alguna visualización, de algún mensaje, de aquello que podamos percibir con el tercer ojo. Y si el Señor Jesús se quiere comunicar con nosotros, tenemos los canales abiertos. Y es el momento idóneo para tener una experiencia de contacto. Bueno, ya hicimos nuestra meditación de protección.
Tuvimos de pronto algunas sensaciones, algunas percepciones. Tendremos que revisar el material en edición para mirar qué fue realmente lo que ocurrió allí. En algún momento yo escuché como un movimiento o algo, pero pues como hay 3 perros que nos están acompañando, quiero tener la seguridad de que no haya sido sugestión mía y que haya sido producto simplemente de las pisadas de los perros, porque como tenía los ojos cerrados, no podía tener la certeza de si es o no movimiento de los perritos que nos acompañan o si realmente fue algo que se acercó. De resto, pues yo personalmente no percibí pues contacto del Señor Jesús. Sí le comentaba a Cristian que en algún momento sí percibí como una compañía hacia mi costado derecho por un par de segundos, pero pues al final también hicimos otra doble comprobación y pues no digámoslo, un cambio de luz, que fue lo que pedimos si Él se encontraba con nosotros. Cristian, no sé de tu lado qué impresión tuviste o qué percepción tuviste con la meditación. Bueno, hay cosas que hay que recalcar. Cuando tú mencionabas el tema de los pasos, yo sentí como una especie de flashback. Y ahí se me vino la impresión del Señor Jesús. Inmediatamente pues yo abro los ojos y los perros efectivamente estaban en triángulo. Uno estaba abajo, el otro estaba a un lado y el otro estaba al otro. Descartando lo que tú decías inicialmente, de que pudieron ser las pisadas de los perros, lo digo porque yo sí abrí los ojos y sí me quedé ahí. Y en el momento en el que yo abro los ojos, veo los 3 perros, los perros empiezan a hacer gruñidos. Entonces fue algo que me llamó bastante la atención, incluso me quedé despierto, con los ojos abiertos, mirando, pero ya, digamos, fue solo eso, no percibí absolutamente nada más que lo que les acabo de contar. Vale, igual esto es, llamémoslo, que una columna más dentro del trabajo de la investigación, que es la meditación. E insisto, hasta que no revisemos el material no vamos a dar una conclusión por ahora. Bueno, respecto a la medición de los equipos, efectivamente, en ese lugar el equipo marca un poco más de lo habitual, lo que quiere decir que sí, aún quedan de pronto unos pequeños, ligeros residuos de radiación. Quizás si nosotros hemos venido un par de años atrás, los vestigios serían más importantes, más relevantes. Entonces eso quiere decir que sea lo que haya causado la trascendencia, la liberación del cuerpo físico del Señor Jesús, sí dejó una muestra de radiación. No sé, Cristian, ¿tú qué piensas frente al tema? Bueno, yo pienso que independientemente del contexto, los equipos pues nos ayudan a tener una lectura más precisa. Y si los equipos en esos lugares, haciendo las pruebas respectivas, marcan lecturas o picos elevados de los campos normales, es porque efectivamente puede que hayan algún tipo de manifestación o que hubo algún tipo de huella de rastro que quedó. Recordemos que eso fue en el año 2015, estamos en el año 2025, estamos hablando 10 años después. De hecho, los árboles ya habían crecido a las fotos originales que los manifestaron. Entonces pienso que hay que seguir investigando, porque este simplemente es solo el comienzo de la profundización de este tema de la trascendencia del Señor Jesús arrollado. Dejamos nuestras carpas más arriba y en el lugar donde dejamos las carpas y nuestros equipos, porque aquí tengo unos equipos pero no están todos, tuvimos la oportunidad, y eso fue antes de la meditación, son la 1:15. ¿A qué hora fue el primer avistamiento, Cristian? ¿Como a las 9? Dime. ¿A qué hora fue el avistamiento? ¿Como a las 9 más o menos?
10. 8:30. 8:30, ok. No tuvimos un avistamiento, no fueron 2. Creo que por lo menos fueron 4. El primero, del cual yo no estoy seguro, porque no lo vi, creo que Cristian sí, fue un objeto de color blanco con verde. Se veía como si fuese una linterna de gran alcance. El segundo creo que era un objeto que pasaba muy rápido, como de color verde, que fue el que pudo presenciar Cristian. El tercero que vimos fue un orbe de color rojo que pasó cerca de un avión a una velocidad increíble, no duró más de 2 segundos. Y el último, que es el más largo y es el único que está registrado, es el que les voy a poner en este instante. Este avistamiento lo logré ver con Cristian, lo estábamos siguiendo con el láser y con otro equipo que nos permite poder ver estos objetos voladores no identificados con este nivel de detalle y pues con la oscuridad de la montaña, que ese es el reto. Cristian, tú por ejemplo, de los avistamientos que tuvimos, para ti, ¿cuál fue el más impactante? Bueno, realmente yo creo que los últimos 2 me gustaron mucho porque efectivamente se veía un objeto inteligente que subía, que bajaba y es como si supiera que lo estuviéramos grabando. Que lo estuviéramos grabando y se movía y lo más importante es que se tomaron puntos de referencia en las imágenes que ustedes vieron. Se van a ver mosquitos para que ustedes noten la diferencia de una cosa a la otra. Correcto, en la misma escena está el objeto volador no identificado en el fondo, es decir, en el cielo, y pasan mosquitos o insectos frente al lente de la cámara. Entonces se puede comparar muy bien el tipo de movimiento, el cuerpo y la dimensión, donde ustedes van a decir, ok, efectivamente esto no era un mosquito y esto sí es un objeto volador no identificado. Estamos aquí con don Alejandro, que nos va a hablar sobre un testimonio que se evidenció en Tenjo en el año 91-92 con la famosa abducción del señor Luis Eberto Rodríguez. Don Alejandro, me gustaría que me comentara si tuvo algún tipo de relación con este señor, cómo era el señor, de qué hablaba el señor, hablaba de ovnis o era una persona completamente normal.
Pues en el tiempo de que, digamos antes de lo sucedido, él trabajó en la finca donde yo trabajé y pues era una persona obviamente normal. Después de cierto tiempo, cuando pasó que se desapareció, la familia lo buscaba, de hecho los finqueros lo estuvimos buscando y al buen tiempo apareció pues con la historia de que lo habían recogido los ovnis y él apareció en Neiva, en cierto lugar. Hubieron muchas especulaciones de que eran mentiras, de que el hombre había cogido, que lo habían visto en el terminal de transportes de Bogotá y que se había querido ir como para formar el... Hay gente que asegura que sí vieron las luces esa noche donde él estaba ordeñando y que efectivamente se desapareció. Pues son cosas que después de eso pues él llegó con las historias de que lo habían llevado, que eran personas similares a nosotros y que pues que le habían dado mucha información de lo que iba a pasar en el futuro y todas esas cosas. Y pues obviamente la gente no le creía, no esto, pero pues sí se evidenció que la gente, vecinos los más cercanos, que habían visto luces esa madrugada. Sí, porque él, bueno, ya después escribió un libro que se llama Año Cero. Yo tengo ese libro y él decía que como 3 noches seguidas, él decía, yo vi unos plátanos voladores. Y decía que hubo un momento en el que él se fue efectivamente a ordeñar y vio prácticamente como esa luz venía y iba bajando, y al bajar él dice como que ¡pum!, un rayo de luz lo absorbió y ya estaba en la nave, y después ya prácticamente estaba en Pitalito, Huila. Sí, correcto. El tema es que pues obviamente estamos aquí en Tenjo y de Pitalito siempre hay Tabio, estamos en Tabio. sus 8 o 10 horas, ¿no? Más o menos. 8 horas y media más o menos hasta Pitalito. Entonces pues obviamente el trayecto pues es muy largo para movilizarse tan rápido. Movilizarse tan rápido. Su merced tuvo la oportunidad después de eso de hablar con él y preguntarle ya, digamos, sí, claro, pues en que confianza que había visto, que esto, él dice que generalmente todo era muy plateado, muy bonito y que a él le ponían era una mano en la frente y a través de eso pues él vio muchas cosas de lo que iba a pasar, que hoy en día más de uno que hemos tocado el tema de lo que él comentó en ese entonces ha pasado, de muchos desastres que ya ocurrieron, guerras que se formaron digamos entre países, y eso ya ha pasado. Pues es en el momento que uno queda pensando. O sea, serían como profecías que... Como profecías, sí, exacto, le adelantaron muchas cosas que ya pasaron. Y él nos hablaba, sino que obviamente la gente nunca le paró como muchas bolas, porque usted sabe que en un pueblo pequeño unos decían que sí habían visto las luces, otros que no, que eso eran paros que estaban haciendo. Pero obviamente los que hemos trabajado por años acá en estas montañas más que todo, sí hemos visto cosas, que no hemos estado tan cerca a eso, pero sí, digamos, la Peña de Hueca siempre ha tenido una trayectoria de luces, de cosas. En un tiempo se hablaba mucho del Moán. Que gente de por acá de la región le daba miedo subir a recolectar. En ese tiempo se cocinaba con leña, a recolectar la leña, que porque se les aparecía el Moán y los asustaban y eso. Pero pues igual, yo como tal soy natal de acá y hay mucha historia del Moán, de las luces, que algunos las confundían con el tema de las vacas y los tesoros que escondía la peña. Okay. Ahora de un tiempo para acá, pues debido a pues estudios y cosas, se ha concluido que sí son pues seres de otro planeta o de otro mundo. Don Alejandro, ¿pero usted asociaría, por ejemplo, el tema del Moán con las naves, o para usted son dos cosas totalmente diferentes? Generalmente hay un señor, había porque él ya murió, él nos contaba que eso se asociaba mucho debido a la riqueza que había en la montaña, que era del Moán. Ellos venían a abastecerse de esa energía por el tema del oro y lo que había ahí. Okay. Entonces esas son cosas, son leyendas que tiene la gente, los antiguos. Ya ahorita los muchachos pues ellos ni creen en eso. Sí. Pero uno como natal de acá, que andé toda esta montaña de lado a lado, uno ve por ejemplo las piedras, los forjados que hay, y pues nunca me encontré con nada raro, pero sí pues uno cree en eso, ¿no? Que sí existió el Moán, que
De hecho, él sí vivió y salía con el tema de sus terneros, de sus pollos a venderlos, que nunca los vendía. Don Heriberto. La creencia era que esos Sí. eran en oro. Ok. Entonces, por eso nunca salía a venderlos, pero era más para que los miraran, más no para la venta. ¿Y su merced cree que el señor, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con él hace como unos 3, 4 años, pero su merced de pronto tiene el contacto de él o ha hablado con él o no? No, yo perdí. Lo que pasa fue que yo me fui de acá a trabajar Ok. por ahí en el Tolima y nunca volví hasta ahorita que estoy otra vez por este lado, no, pero no volví a verlo. O sea que podemos resumir que, digamos, la peña tiene sus secretos, sus misterios, sus enigmas. Sí, claro, eso sí, toda la vida la gente lo ha dicho. De hecho, le estoy hablando de hace que 25, 28 años atrás, había gente que subía con su pala, su pica a guaquear, como llamaban. Sí. Pero pues obviamente eso ya se prohibió, esto porque, pues digamos, estaban era destruyendo la Sí, claro. naturaleza en vez de sacar nada. Pero sí hay gente que cuenta que lo vieron, que en la famosa pava de oro, que esa siempre, o sea, la han escuchado y yo creo, porque yo en lo que he subido yo no he visto pavas como tal tan grandes. No la he visto, pero la he escuchado y generalmente ellas siempre hacen el trayecto hasta las piedras de... Se me olvidó cómo llaman esas piedras, que eso fue también cuando hubo la guerra. Y ella se escucha cantar desde la punta de la peña eso queda como unos 6 kilómetros hacia allí. Entonces, pues la gente cree y yo creo que sí todavía existe algo de encanto en la montaña. Don Alejandro y don Heriberto, ¿cómo describía estos seres que su merced nos decía que le había tenido contacto? ¿Son estos típicos nórdicos de cabello rubio, ojos claros, como apariencia muy guapa? Pues ¿Son él ese mismo nunca- tipo de seres? Nunca los describió como personas, sino él más que todo, él era otra de las personas que decía que le daban su conocimiento, pero nunca los describió como tal. O sea, que le dan conocimiento inclusive hasta cosas curativas. Sí. las salud, plantas, medicina ancestral. Exacto. ¿Y cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, más impactante en su vida? O sea, lo que usted ha podido ver aquí, de pronto algo físico, un avistamiento, ¿cuál ha sido su experiencia como más fuerte? Pues generalmente la luz, porque es algo que llega, o sea, generalmente impacta en la montaña, pero es como si hubiera un espejo, ¿sí? O sea, viene la luz como de allá y como si se devolviera, o sea, como si devolviera la imagen. Es lo que yo más he visto cercano, porque generalmente luces uno acá, yo a veces en las noches salgo por ahí a fumarme un cigarrillo y eso, y ve uno las lucecitas corren y uno ya pues se identifica que no son aviones. Claro, ya obviamente. tienen movimientos inteligentes. Exacto, porque es que el avión, el otro día vimos pasar uno y normal, y detrás venía el otro que un avión no va a hacer este zigzag. Sí, claro. Esto, y a meterse como, o sea, uno desde abajo sí lo ve como si se metiera a la montaña, A la peña. a la peña. Ok, bueno, don Alejandro, muchísimas gracias con por mucho esta gusto. entrevista y bueno, esperamos volver aquí nuevamente y recopilar más testimonios de esta peña tan interesante y tan majestuosa. Claro, sí señor, con mucho gusto. Cerrando la fase 2 de la investigación del caso del Señor Jesús, personalmente estoy impactado porque a cada lugar y a cada punto que llegamos son más y más y más testigos oculares. Quisiéramos grabarlos a todos, pero pues no todo el mundo tiene la disposición para que salgan en redes y este tipo de cosas. Nos han contado historias de contactos, de avistamiento de naves, de seres acompañados por la mitología, de las leyendas también, como decir el Moán, la Llorona, etcétera, etcétera. Y creo que la fase 3 pues será determinante para poder sacar una conclusión final frente al caso y lo que decíamos el día de ayer, necesitamos ver qué sale en la edición, porque también ahí es clave la información que podamos encontrar. ¿Qué piensa usted de todos los testigos oculares que hemos tenido, que hemos encontrado en diferentes fincas, en diferentes veredas? Y creo que no existe una sola persona que haya habitado este lugar que no tenga una historia que contarnos. Bueno, yo creo que efectivamente existen diferentes tipos de personas
están las que se cierran y se niegan a creer lo que vieron, están las que quieren hablar, están las tímidas, están las que piensan que si hablan los van a tildar de locos. Yo pienso que hay de todos los estilos y de todos los modelos. Particularmente estoy contento, estoy muy feliz porque independientemente de todo, del cansancio, del calor, del frío, de la sed, eso nos forma como investigadores y sobre todo nos abre puertas. Hemos tenido la oportunidad de tener testimonios muy chéveres de historias que han pasado aquí en la región de Tabio y Teibo. Bueno, para concluir la fase 2 nos hace falta la revisión exhaustiva de la documentación que nos compartió muy amablemente el Hijo del Señor Jesús. Y por supuesto que la fase 3 que vendrá en un próximo videoprograma. Cristian, usted personalmente, ¿qué piensa en este momento sin haber revisado la documentación de manera exhaustiva? ¿Cree usted que cambiaría su conclusión de este caso o cree que no va a haber ninguna variación? No, obviamente, yo pienso que revisando la documentación, revisando los videos, revisando los audios, tenemos que tener en cuenta que independientemente que no veas nada no significa que no esté ahí, pero estos dispositivos electrónicos tienen mecanismos que pueden reunir concentraciones de energía y proyectarlas o procesarlas a través de una imagen. Es decir, lo que no ven nuestros ojos físicos lo manifiesta todo este tipo de dispositivos electrónicos. Entonces, independientemente de los celulares, también teníamos equipos de medición de campos, teníamos contadores Geiger, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas. Entonces pienso que puede haber muchas cosas que respaldarían todo el trabajo que hicimos la noche exactamente anterior. Así que toca revisar esos documentos para dar una información real y concluyente de lo que vivimos el día de ayer.